Hola amigos, sean todos bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad quiero tratar este tema con cada uno de ustedes, en la cual es un tema que conlleva bastante responsabilidad. Y digo esto porque sabemos que el cristianismo tiene su fundamento, tiene sus enseñanzas, tiene sus doctrinas. Y aunque hoy día existen más de 6.000 denominaciones cristianas, muchas de ellas teniendo aún su propia doctrina, pero comparten un mismo fundamento, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no solo Hijo de Dios, sino que también es Dios, y que aún siendo Dios, se humilló en forma de obediencia, vino a la tierra, se encarnó, se humanizó, nació de una virgen y ya sabemos toda la historia. Fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Estos son partes de los pilares en la cual se fundamenta el cristianismo. Tener un Dios que murió y que resucitó para el perdón de los pecados y para darle vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Sin embargo, muy pocas personas se preguntan, ¿existió realmente Jesucristo? Mayormente dentro de lo que es el cristianismo, una gran cantidad de personas no le interesa hacerse la pregunta debido a que no le interesa conocer la historicidad. Los evangelios son palabra de Dios, son palabras inspiradas por Dios según el cristianismo, puesto que no vale la pena investigar, lo único que vale la pena es creer. Usted cree, de hecho, para usted ser salvo, basta solamente con creer que Jesucristo es Dios, que murió y que resucitó, y ya con esto es más que suficiente para usted ser salvo. Ahora bien, hablando acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, parece ser que muy pocas personas se preguntan, ¿realmente murió? ¿Realmente resucitó? ¿Es histórico el tema de la resurrección? ¿Tiene historicidad? ¿Hay pruebas de que realmente Jesucristo resucitó? Pues permítame decirle con todo respeto de que Jesucristo realmente no murió ni resucitó. Conforme a las fuentes históricas y arqueológicas, Jesucristo nunca existió. Sí, así como usted lo escucha. Y una de las razones por la cual la ciencia y la historia y la arqueología confirman de que Jesucristo no existió en la historia es porque no existe una mínima prueba sobre su existencia. La ciencia no ha logrado encontrar el mínimo rastro sobre este gran personaje que supuestamente duró aproximadamente 30 o 33 años caminando aquí en la tierra. ¿Cómo entonces se origina este gran personaje? ¿Cómo entonces se origina lo que tenemos hoy como Nuevo Testamento? La ciencia, la historia, la arqueología confirma lo siguiente. El personaje de Jesucristo nunca existió en la historia, sino que como lo nombramos personaje, no persona, fue un invento producto de Roma ya para el siglo IV, estando al mando del poder político Constantino, la cual usted posiblemente lo haya escuchado alguna vez en su vida. Para los tiempos de Constantino, estamos hablando del IV siglo de nuestra era. Existían muchas religiones, muchos grupos de personas en la cual cada uno de esos grupos tenía su propia religión. Roma no tenía mucho que ver con todos estos sistemas religiosos siempre y cuando estas religiones no tocaran los intereses del poder político de Roma. No habiendo entonces en Roma como imperio una religión oficial,
Constantino procura buscar, investigar y llama a algunos de sus amigos, que supuestamente para el entonces no eran historiadores como tal, sino filósofos en su gran mayoría, como en el caso de Eusebio de Cesarea. Llama a esta gente porque él se propone crear unas nuevas escrituras en la cual se pueda regir esta nueva religión que él pretende construir para que sea unida al poder político de Roma. En otras palabras, quiere crear un poder político religioso. Entonces, dentro de estas religiones, como ya hemos dicho, había religiones que cada una tenía su propio Dios y muchas de ellas tenían un Dios en la cual ese Dios había muerto y también había resucitado. De manera que se cree, de manera histórica, que el personaje de Jesucristo fue inventado y que estos dioses que ya existían y que eran adorados por estos diferentes grupos de personas, de diferentes naciones, de diferentes lenguas, fueron la mayor inspiración para crear este gran Dios o este gran personaje que conocemos hoy a través del Nuevo Testamento. Si hablamos acerca de muerte y resurrección, cuando nos vamos a Egipto, aproximadamente 3000 años antes de nuestra era o antes de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que en Egipto había un Dios que había muerto y que había resucitado. Este es el Dios Osiris. Cuando nos vamos, por ejemplo, aproximadamente a 1500 años o a 1000 años antes de nuestra era, nos vamos a dar cuenta de que en Canaán los cananitas tenían un Dios que había muerto y que había resucitado. Este es el Dios Baal. Para los tiempos de nuestra era, entonces, entre siglo I, siglo II, siglo III y antes de esto, habían un sinnúmero de dioses, de hecho, conocido y adorado por los romanos, que también habían muerto y que habían resucitado. Tenemos, por ejemplo, al dios Baco, en la cual había muerto y había resucitado. Tenemos, por ejemplo, a Zeus, la cual había muerto y había resucitado. Tenemos al dios Dioniso o Dionisio, en la cual también había muerto y había resucitado. Entre estos y muchos otros dioses, por miles de años antes de nuestra era, siempre se ha hablado de una muerte y una resurrección. Por lo tanto, cuando Roma viene a crear el concepto, o no solo a crearlo porque ya existía, sino a tomarlo, a adoptarlo y a injertarlo dentro de lo que era su religión, la cual iba a ser la religión oficial del imperio, el cristianismo, toman todos estos conceptos y crean entonces este gran personaje y como resultado sale Jesucristo. El cristianismo no existió en el siglo I, no existió en el siglo II, ni siquiera en el siglo III. Si existió en el siglo III fue probablemente conforme a como lo confirma la ciencia, la historia y la arqueología, fue ya a finales del siglo III, entrando al siglo IV. No sé si a usted le ha surgido en algún momento hacerse la pregunta de que ¿por qué Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, a quien se le dio muerte, a quien se crucificó y que resucitó al tercer día, por qué solo se menciona en los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento? Cuando sabemos a través de la ciencia de que los escritos del Nuevo Testamento no son datos históricos, sino religiosos. ¿No se ha preguntado usted alguna vez en su vida de, por ejemplo, Roma, que fue quien sentenció, quien le dio muerte al Hijo de Dios? ¿No se ha preguntado usted por qué en ninguno de los registros de Roma se encuentra este gran acontecimiento, como de que Roma haya crucificado y le haya dado muerte al Hijo de Dios, al Salvador del mundo? Esta y otras muchas preguntas existen hoy en día, solo que como ya hemos dicho al principio, el cristiano realmente no se preocupa por conocer la historicidad de los relatos de la Biblia. Todo esto lo he dicho para hablar un poco acerca de Atis, el dios Atis.
la cual también se cree que fue un gran personaje en la cual se inspiraron los romanos o se inspiró Roma para crear al personaje de Jesucristo. ¿Por qué razón? Se las voy a dar. Les voy a dar algunas de ellas. De la misma manera en como el cristianismo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios mismo y que nació de una virgen y que predicó, que enseñó, que hizo milagros, que sanó enfermos, que resucitó muertos, que murió y que al tercer día resucitó. De esta misma manera, todas esas características las tenía el dios Atis. Hemos puesto como subtítulo abajo Religiones de Misterio, parte 1. Parte 1 porque posiblemente más adelante vamos a estar compartiendo otros temas, comparando a Jesucristo con otros dioses que ya se conocían, que habían muerto y que también habían resucitado. Le llamamos religiones de misterio porque para los tiempos en los que se comienza a crear el personaje de Jesucristo o el cristianismo para el siglo IV, la ciencia, la historia, la arqueología confirma de que como ya había muchas religiones dentro de Roma, dentro de ellas habían religiones conocidas como religiones de misterio. Estas religiones tenían su propio Dios, que también había muerto, que había resucitado. Por ende, a esos dioses también les celebraban Cena Santa o Santa Cena. También comían carne, también bebían sangre, como señal de que se estaban comiendo el cuerpo de ese Dios y bebiéndose la sangre de ese Dios. Luego, con el tiempo, pasan a cambiar o a sustituir la carne por el pan y la sangre por el vino, por la cual habían religiones que en medio de este rito lo que hacían era que comían pan y bebían vino en representación al cuerpo y la sangre de ese Dios que había muerto y que había resucitado para darle vida a ellos o para darle salvación. Estas eran religiones de misterio. Entonces, para hablar acerca de Atis, comparándolo con Jesucristo, como ya hemos dicho, las mismas características de Jesucristo la tenía el dios Atis. Solo que el cristianismo logró vencer a todas estas religiones. Con el tiempo las fue opacando a todas, porque el cristianismo era la religión del Estado y por obligación toda la gente, no importando el lugar, no importando la religión que perteneciera, tenía que identificarse como cristiano o como cristiana por mandato del Estado romano. Entonces, mis amigos, este dios Atis fue nacido de una virgen identificada como Nana y resucitó precisamente un 25 de diciembre, tal y como enseña el cristianismo acerca de la fecha del nacimiento de Jesucristo. Así como Jesucristo se creía ser el Hijo de Dios, Atis también se creía ser el Hijo de Dios. Este Atis fue asesinado, crucificado, clavados con clavos en una estaca con la finalidad de darle salvación a todos aquellos que habían creído en él. Repitiendo una vez más, valga la redundancia, todo lo que usted puede leer en el Nuevo Testamento sobre Jesucristo es la misma historia que ya se conocía mucho antes acerca del dios Atis, cuando el cristianismo aún no existía. De la misma manera en como Jesucristo descendió del Padre, descendió del cielo y vino a la tierra, de esa misma forma Atis también lo había hecho. Atis también era el Hijo divino, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Descendió del cielo al mundo con el objetivo de darle salvación a la humanidad. Estas eran las creencias que tenía este grupo que adoraba al dios Atis. Cuando Atis muere, según la leyenda o el mito, ellos creían que Atis había resucitado un 25 de marzo. Atis fue llamado único y hijo de Dios, el salvador del mundo, adorado por los frigios.
¿Quiénes eran los frigios? Eran una de las etnias más antiguas de Asia Menor. Cuando nosotros nos vamos a buscar a Asia Menor geográficamente en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que Asia Menor era un lugar muy importante. En Asia Menor, en Turquía, en Tarso, es donde el Nuevo Testamento registra que nació Pablo de Tarso. Este personaje también confirma la ciencia y la historia de que no existió, porque no existe rastro, no existe evidencia sobre Pablo, sino que también es un personaje inventado según la historia. Entonces, Asia Menor, cuando nos vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que los 7 mensajes o las 7 cartas que el ángel le dio a Juan para que se la llevara a los pastores, a esos 7 pastores o esas 7 iglesias, estas se encontraban dentro de lo que era Asia Menor. O sea que geográficamente Asia Menor es muy importante no solo para el cristianismo, sino para otras religiones. Entonces a Atis lo representaban como un hombre atado a un árbol con un cordero a sus pies, tal y como muchas veces se pueden apreciar imágenes sobre Jesucristo, en donde muchas veces tiene un cordero a sus pies u otra vez se lleva un cordero en sus brazos o en el cuello, en sus hombros, cargando el cordero. Atis era representado de la misma forma. Apolo de Mileto decía que era un mortal según la carne, pero que era un gran sabio en trabajos milagrosos, que hacía muchos milagros, que sanaba enfermos, que limpiaba leprosos, de hecho, que resucitaba muertos. Y confirma Apolo de Mileto que este gran dios sufrió una muerte amarga, atado a un madero y clavado con clavos. La celebridad de Frigia llegaba también a Roma. Esta religión fue introducida en Roma. Se practicaba en Roma la adoración al dios Atis, donde este dios Atis y Cibeles, la gran madre de los dioses, poseyeron un templo en el Monte Vaticano durante varios siglos. Hasta tal punto y tan similar era el culto al dios Atis, al culto de los cristianos, que luego ya cuando los cristianos vienen a darse a conocer y que comienzan a celebrar públicamente y libremente sus ritos al Dios Cristo o Jesucristo, mirando hacia el sol, los cristianos se inventan diciendo de que el diablo se había inventado de antemano un culto semejante al de los cristianos con la intención de ridiculizar a los cristianos. Es por esto que hoy en día todavía dentro de la mente cristiana existe la creencia de que el diablo se huele todas las cosas, que de hecho de que cuando Dios te va a dar una bendición, el diablo lo sabe, el diablo se lo huele y el diablo se adelanta a ponerte tropiezo, a ponerte prueba, a ponerte obstáculos. Este pensamiento existe hoy en día dentro de la mente del cristiano porque es producto de cómo se originó el cristianismo, bajo qué mentalidad y bajo qué conceptos fue creado el cristianismo. Así es que, mis queridos amigos, todo lo que usted puede leer y escuchar sobre Jesucristo en el Nuevo Testamento, todo esto y mucho más posiblemente puede usted encontrarlo en este gran personaje, este gran semidios conocido como Atis. Así es que esto es lo que quería compartirle. Gracias por su tiempo. Espero que pronto, muy pronto volvamos a vernos por este canal y le repito una vez más, suscríbase a nuestro canal, comparta nuestros vídeos y si le ha gustado, déjenos un like. Así es que muchas gracias. Hasta pronto.